Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay cosas que son importantes, relevantes, como el hecho que estas dos bandas, los Lobos y los Choneros, se sumen al infame grupo de carteles narco que Estados Unidos califica como terroristas. Y allí puede haber un cambio importante. ¿Cómo vemos de estos anuncios que se hacen? ¿Qué va a cambiar? Estamos ya con nuestro primer invitado, a quien le damos la bienvenida, Renato Rivera, experto en crimen organizado y política de seguridad. Hay cosas que están pasando en la región y que son preocupantes, del mismo hecho que se bloquee la zona de las costas del Caribe, lo que implica que toda la droga va a salir ya por nuestros canales, y esto pues preocupa obviamente en temas de seguridad, en lo que se puede hacer desde el Estado con la cooperación internacional. Y bueno, ¿qué cambia? Renato, la declaratoria de terroristas a estas dos bandas, los Lobos y los Choneros, en línea de lo que ya el presidente Noboa lo declaró hace un año, bandas terroristas, pero ahora lo hace Estados Unidos. Eso es una victoria sin duda y es una victoria estratégica para nuestro país, pero bueno, ¿qué cambia y qué podría resultar de esto de cara a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo? Bienvenido, Renato Rivera. Gracias por acompañarnos. Él es experto en crimen organizado y política de seguridad. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Me voy a quedar con tu palabra victoria, pero no diría que es una victoria estratégica en términos de seguridad, es una victoria política. El hecho de tener el respaldo de Estados Unidos, el respaldo político de incluir a los dos grupos criminales que probablemente tienen mayor relación con la violencia que estamos viviendo en el país, tiene una connotación política muy representativa. En términos estratégicos diría que no tanto, y no tanto por lo siguiente. Si bien se declaran como grupos terroristas, y una de las argumentaciones que daba Marco Rubio, por ejemplo, el día de ayer, era que se podía, por ejemplo, compartir mayor información y hacer investigaciones que normalmente se hace el vínculo lavado de activos con actividades del terrorismo. En la práctica no genera cambios sustanciales sobre cómo ya se desarrollan las investigaciones y el intercambio de información en este sentido. Voy a traer un poco de contexto de lo que sucedió hace 3 años, 2 años aproximadamente. Fito y su familia fueron incluidos en la lista OFAC. Básicamente es una lista del Departamento del Tesoro que congela los activos de esta persona y de su grupo criminal, pero también extiende ese congelamiento de los activos y genera investigaciones contra la familia. Por eso fue extraditado Fito y por eso tiene ahora el proceso en marcha, más otros, creo que 5 procesos restantes. Esto ya tiene un relacionamiento con el lavado de activos y la declaratoria no de ser un grupo terrorista en términos de investigación criminal no te genera cambios sustanciales. Sin duda, a nivel político es fundamental porque se da en un contexto donde Colombia, por ejemplo, parecería ya no ser el aliado más importante de los Estados Claro. Unidos en la lucha contra el narcotráfico en la región, y aparece Ecuador como este país eh, que está ocupando un escenario central más allá de México, ¿verdad? Donde fue la otra visita en esta lucha contra el crimen organizado. Ahora, bueno, sobre esto, entonces, si es que no cambia demasiado, estratégicamente se podría decir que estas dos bandas ahora podrían convertirse en un objetivo militar de los Estados Unidos, o qué podríamos pensar de las cosas que se hagan. Por ejemplo, algo que estábamos viendo, que sucede en Venezuela, por ejemplo, que se derribó esta lancha que tendría alcaloides de que estaría yéndose al norte. Y lo que Marco Rubio dijo, bueno, eso no vamos a tener que hacerlo nosotros, sino lo puede hacer el mismo país soberano, ¿no? En este caso, pero ¿cambian algo en el sentido de esta lucha contra el narcotráfico? Sin duda, y diría que es una remilitarización de la guerra contra las drogas, algo que ya vivió América Latina en los 90, donde nuevamente las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, en este caso quizás lo que se está incluyendo ahora es un protagonismo mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y del Comando Sur, en esta lucha contra el narcoterrorismo. Podríamos incluir esos dos conceptos que han sonado mucho en las últimas semanas. ¿Qué va a ser lo fundamental en este aspecto? Básicamente el intercambio de información y las operaciones que se puedan dar
en el Océano Pacífico. Por ejemplo, que el Ecuador ha mostrado una gran vulnerabilidad de control de su espacio marítimo, sobre todo de las embarcaciones que tienes con destino hacia Centroamérica y Estados Unidos. Y este apoyo que se da en términos militares de esta remilitarización de la guerra contra las drogas que tenemos ahora en el 2025, sí genera un nuevo espacio también, tanto para Estados Unidos como Ecuador en términos operacionales. ¿Para qué nos puede decir también del dinero ofrecido que, bueno, no sé si es significativo, pero por allí Marco Rubio también mencionaba que se va a dar algún presupuesto para justamente esta lucha contra el crimen organizado? Y efectivamente, creo que se mencionan aproximadamente 13 millones de dólares, 6 millones para operaciones de inteligencia, creo que era la declaratoria que se dio. Podríamos decir que no es significativo a anuncios adicionales que ya se han dado en el marco de este tipo de visitas. Recuerdo la visita que se recibió del secretario de Estado Blinken, me parece en el 2020, 2021, en el 2018 también, que ya se habían dado anuncios similares, se hablaba de 5 o 6 millones de dólares. Podríamos decir, bueno, ahora la cantidad es mayor, pero en términos de la cooperación que da Estados Unidos para el Ecuador no es significativo. Piensa que esos 13 millones no es un apoyo directo al gobierno ecuatoriano y a sus fuerzas de seguridad. Son apoyos que se dan, por ejemplo, a agencias, en su momento la USAID, que tenía un rol muy importante Claro. en el Ecuador, que pues lo suprimió el gobierno de Donald Trump, pero también a proyectos de cooperación internacional que se dan precisamente en el marco de las acciones de la lucha contra el crimen organizado, incluyendo ahora también narcotráfico y terrorismo. Entonces, el valor como tal, si es que uno empieza a desagregarlo en términos de la ejecución de proyectos y de acciones, lamentablemente es bajo. Es significativo, diría, para la cooperación internacional que recibe el Ecuador, pero en las capacidades actuales de Estados Unidos diríamos que el valor es relativamente bajo. Bueno, estamos conversando con Renato Rivera, experto en crimen organizado y política de seguridad. Sin duda, esta visita que hizo Marco Rubio y el eje central fue justamente la seguridad, la migración ilegal. Y de esto, Renato, ¿qué es lo que más recalcaría de positivo o no tan positivo o algo que se hubiese esperado y que no se dio, por ejemplo, de esta visita? Bueno, en algún momento, no sé si lo recuerdas, pero parte de las discusiones o de las declaraciones de la canciller fue el posible envío de privados de la libertad al Ecuador en un contexto donde ya el Ecuador tiene un hacinamiento penitenciario por sobre el 25% y estas declaraciones surgían y que probablemente podíamos decir, podía tener la mayor cantidad de críticas, ¿verdad? En ese sentido, es algo que no se materializó, al menos de las declaraciones que se dieron tanto de la parte de Ecuador como de Estados Unidos, no se lo profundizó. Esto diría que es algo que quedó pendiente y que ventajosamente no se dio en términos de uno de los acuerdos que se han dado. Probablemente un escenario que yo diría a futuro y que hay que tomar en consideración es el interés del Ecuador de que Estados Unidos tenga una base militar en el Ecuador. Si miras la respuesta también de Marco Rubio fue muy tibia, te diría en ese Sí. sentido, porque no generó una respuesta evidente. En otro, yo he hecho seguimiento de esto los últimos 2 años y no ha existido hasta el momento, te podría decir, un interés real de los Estados Unidos de instalar una base militar en el Ecuador, porque ya tiene convenios, sobre todo desde el 2018, que le permite, bueno, tienen uno, eh, acceso a información de parte de la inteligencia que se produce en la lucha contra el narcotráfico en el Ecuador, y dos, también pueden hacer ya sobrevuelos desde el 2018, salen desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y hacen sobrevuelos alrededor de las Islas de Galápagos. Entonces, en términos estratégicos, al menos de la lucha contra el narcoterrorismo, podríamos decirlo, no representa una base militar, una ventaja estratégica en este sentido. Sí podríamos decir, podría cambiar esto en noviembre, uno, con la consulta popular y dos, el interés de Estados Unidos en el 2026. Hemos visto que los intereses de Estados Unidos en política exterior han fluctuado en los últimos meses. Y esto podría darse por el posible avance o la posible contención del avance de China en América Latina. China invirtió muchísimo dinero en un puerto en Chancay, en el Perú, y esto significa una amenaza para los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el Océano Pacífico. Esa es una conversación adicional, pero creo yo que esto podría modificar el tablero, la toma de decisiones que se dé alrededor de la base para el 2026.
Ahora, Renato, esta declaratoria de bandas terroristas, de estas dos bandas, las más grandes de nuestro país, ¿no las disuade de alguna manera? Porque, por ejemplo, el presidente escribe en un tuit que ahora ya, aunque se sientan incocables, como que las cosas van a cambiar un poco. Voy a buscar el tuit para citarlo textualmente, pero ¿no disuadirá este anuncio que hacen los Estados Unidos, en este caso, en boca del secretario de Estado? Quizás sea el tiempo el mejor juez sobre esas declaratorias que se dan. Desde mi perspectiva, tiene, como nuevamente te decía, una victoria más en términos políticos porque no representan necesariamente un riesgo adicional para la rentabilidad y el negocio que ya está detrás de estos grupos alrededor del narcotráfico y de otras actividades. El hecho de ser declarados como terroristas en Estados Unidos no significa que se reduzca la rentabilidad de estos grupos alrededor de las extorsiones. Por ejemplo, en el Ecuador, las extorsiones no representan un interés para los de Estados Unidos porque no impacta de ninguna manera su población, pero sí tiene un grave impacto en América Latina y en el Ecuador. Las extorsiones es el mercado emergente más representativo de las economías ilícitas actuales en América Latina y no representa un riesgo. Podríamos conversar, por ejemplo, algo que sí se dio en México, es una discusión muy activa alrededor de las potencialidades que se pueden dar de cooperación sobre el tráfico de armas, por ejemplo, que esto se esperaría también se hubiera dado en el Ecuador y que en ese sentido sí pongamos en jaque, se podría decir, a los grupos porque podrían tener menor acceso de armas ilícitas en el Ecuador. Es algo que no se lo discutió. 6 de cada 10 armas que encuentras ilícitas en el país son de procedencia extranjera. Gran parte de esas armas largas provienen de los Estados Unidos. Y es algo que si es que, por ejemplo, si hubiera discutido, quizás sí podríamos decir que esto pone de cierta manera en jaque a los grupos criminales, pero en el contexto actual diría que al menos el escenario que se ha planteado no representa un riesgo prevalente para los grupos criminales, al menos no siento que se perciban así. Bueno, vamos a ver qué sucede. Voy a citar el tuit que escribía ayer el presidente Daniel Noboa. Los choneros, dice, y los lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca, pero la realidad es otra. Han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos. Con su apoyo, seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país. Eso es lo que escribió después de la visita justamente que tuvo con Marco Rubio. ¿Algún comentario de esto, Renato? Nuevamente, como te mencionaba, inclusive uno puede hacer aseveraciones adicionales sobre el concepto de terrorismo que todavía no termina de definirse en el Ecuador. Sigue teniendo una connotación política a nivel mundial el concepto de terrorismo, es decir, que estas acciones que generan terror tengan una finalidad política. Eso quizás es uno de los acuerdos sobre una definición del terrorismo que no termina de encajar en el país. Quizás un riesgo, te diría, más que un riesgo, una oportunidad que podríamos plantear en un futuro es ¿qué mecanismos está dispuestos a cambiar el sistema de justicia penal ecuatoriano para que estos discursos o estas herramientas discursivas que se están presentando a propósito de la visita de Marco Rubio lleguen a materializarse? ¿Y por qué te digo esto? Actualmente el sistema ecuatoriano utiliza muy poco el sistema de justicia penal y específicamente la Fiscalía utiliza muy poco la herramienta de cooperación internacional que ya es parte del Convenio de Palermo, el convenio de lucha contra la delincuencia organizada de todos los países. Se apoya muy poco de esta herramienta. Muy importante va a ser que si es que llegan a ser declarados terroristas, se pueda utilizar esta herramienta de cooperación internacional y que Estados Unidos tenga mayores facilidades para entregar información y poder tener em, casos o sentencias condenatorias, disculpas, contra lavado de activos en el país. Es la pata floja, quizás la más grave que tenemos en términos de justicia penal en el Ecuador y habrá que ver si es que estas herramientas también se materializan en acciones prácticas y estratégicas, diría, para que estos discursos lleguen a materializar. Ahora, el hecho que, por ejemplo, se pueda congelar fondos de personas que estén dentro de estas organizaciones terroristas, el hecho de que se dé intercambio de información e inteligencia, ¿eso de alguna manera podrá ayudar al Ecuador en esta guerra que tiene con estas bandas que ha sido hasta ahora, pues lamentablemente infructuosa? Absolutamente, pero también como te mencionaba en el principio, ya existen herramientas dentro del mismo sistema de justicia de los Estados Unidos que ha facilitado
ese tipo de investigaciones. Te mencionaba la lista OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que ya permite congelar activos de estos, en este caso de los choneros en su momento, también de algunas personas de los lobos en los Estados Unidos. Habrá que mirar si es que ahora con esta declaratoria se entrega mayor información. Hay que también entender que el Departamento de Defensa y el FBI, por ejemplo, funcionan totalmente diferentes dentro de los Estados Unidos y hay que mirar si es que esta declaratoria va a permitir mayor intercambio de información de estas dos oficinas, digamos, que tienen funciones muy diferentes en los Estados Unidos. Importante, amigos, hablamos sobre temas de seguridad después de la visita de Marco Rubio, el impacto que tuvo sus declaraciones y lo que se puede esperar. Estamos con Renato Rivera, experto en crimen organizado y política de seguridad. Ahora, Renato, volviendo al tema de la base de Manta o la base militar, porque bueno, no sabemos si será de Manta. Claro, ahí ya la Corte Constitucional dio el aval para que se dé un referéndum. El presidente incluso ayer dio una entrevista en Univisión en donde habló de esta consulta que podría darse incluso en noviembre, ya no en diciembre, incluso podría ser antes. Y si es que, bueno, todo sale bien, podría, si es que la gente aprueba que exista esta consulta y que exista la vuelta de las bases militares extranjeras. Allí, bueno, Marco Rubio dijo, si es que el país nos invita y hay la posibilidad, lo analizaremos. Se mostró positivo respecto a esto. Si es que esto se diera, porque todo es una posibilidad, ¿qué cambiaría en esta lucha contra el crimen organizado? Hay quienes dicen y le achacan todo este incremento del narcotráfico desde que salió la base de Manta, que era estratégica. Esto podría pensarse que si es que vuelve una base militar extranjera, pensemos, de Estados Unidos, ayude con esta lucha contra las drogas, contra el crimen organizado. Sin duda te diría que la presencia de una base militar extranjera en América Latina ha tenido una connotación mucho más política que de resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado. Hay una securitización, hay un discurso de la seguridad de creer que una base militar extranjera es la respuesta a los problemas tanto de violencia como de flujo que tienes de drogas ilícitas circulantes en tu país. Al menos la evidencia que se ha visto en los últimos 30 años en América Latina es que la presencia de unas bases por sí sola Ujú. no te resuelve el problema tanto de inseguridad como de crimen organizado que tienes en los países. Colombia tiene aproximadamente 7 bases en donde Estados Unidos tiene presencia, pueden aterrizar sus aviones en este país. No es que es propiamente una base militar de los Estados Unidos, pero se comparten estas bases, una de hecho muy cerca en Tumaco, muy cerca a San Lorenzo, en Esmeraldas. Y en ese sentido diríamos que pues, las bases en Estados Unidos no han logrado resolver el problema de producción que tú tienes de clorhidrato de cocaína en Colombia. Y la violencia, por ejemplo, que sí ha logrado una reducción, no responde propiamente a la presencia o no de una base militar extranjera. El hecho de hacer este tipo de promesas, por ejemplo, a mí me parece muy riesgoso en términos políticos porque te puede regresar como un boomerang. Si es que en noviembre digamos, vas a volcar toda tu estrategia política en una base militar y 6 meses más tarde no ha logrado reducir los homicidios intencionales, en un momento donde el Ecuador está pasando por un segundo momento de fragmentación de los grupos criminales, donde la violencia se incrementa rápidamente. En términos de tu propuesta política, se te va a caer en 6 meses porque la base no ha logrado resolver tus problemas. Esto en el caso hipotético, como decíamos, que Estados Unidos eh, lo acepte. De hecho, por eso el gobierno mismo ha apostado en los últimos meses y ha dicho que también las visitas que se dieron a algunos países de la Unión Europea fue buscando si es que alguno de ellos quería tener una base militar extranjera, que es muy poco probable, ¿verdad? Que los países europeos quieran hacerlo en América Latina, pero es esta apuesta que se está dando en términos políticos de esperar que una base militar extranjera logre resolver los problemas. El caso del Ecuador, diría, es para tal vez una entrevista adicional donde hay factores externos que han hecho que el Ecuador llegue a esta posición que estamos viviendo el día de hoy, de uno, ser el más violento de América Latina y dos, Así donde el es. 70% de la producción de cocaína del sur de Colombia pasa por nuestro país, tiene una respuesta más del fenómeno criminal colombiano y no propiamente, sí, decisiones políticas que llevaron ese escenario en el Ecuador quizás en su momento, pero responde más a factores exógenos del crimen organizado de América Latina que tienen un impacto en el Ecuador. Ahora, tomando en cuenta esta problemática, hay quienes temen que el hecho de que ahora mismo existan estas presiones
entre Estados Unidos y Venezuela, que existan buques y toda una artillería desplegada allí en las costas del Mar Caribe frente a Venezuela. Esto obviamente bloquea esas rutas de narcotráfico por esta vía y muchas rutas van a venir por acá, por donde nosotros. Y esto complicaría aún más esta situación que tenemos de narcotráfico, Renato. ¿Qué se puede esperar de la situación que se está viviendo? De hecho, este es el famoso efecto globo que probablemente te lo han de haber dicho en otras entrevistas. De hecho, hoy hemos conversado también al respecto. El efecto globo ya es algo que se dio sobre el tráfico de cocaína en América del Sur hacia Estados Unidos, en la región andina, a finales de los 90 y el principio de los 2000. Se dio un efecto de presión en el Mar Caribe por las rutas que tenía, sobre todo del cartel de Medellín, destino México y Estados Unidos, que generó un efecto globo. La presión del tráfico de cocaína sale hacia el Océano Pacífico. Para que eso se dé es un proceso que toma 5 o 10 años, no es algo que se da de un día al otro y que actualmente ya no funciona el narcotráfico también de la misma manera. Ese efecto globo se dio porque básicamente los carteles o habían grupos que controlaban tanto la producción como el tráfico, como las redes de microtráfico en los países de destino. Actualmente los grupos criminales ya no operan de esa manera. Se han especializado precisamente por estos controles que tienes a nivel mundial. Los grupos que se dedican a la producción de cocaína en Colombia ya no están vinculados propiamente en las redes de tráfico. Para eso tienes grupos colombianos, mexicanos, balcánicos y otros grupos en Estados Unidos que se dedican a la distribución. Entonces, ese efecto por sí solo te diría en el contexto actual del crimen organizado, hiperglobalizado, pongámoslo en una categoría, no te va a generar un impacto de efecto globo, podríamos decir, para el Ecuador en un efecto inmediato. Efecto inmediato, pero imagino que deberíamos ya estar pensando, preparando estrategias para eso, ¿no? Para ese efecto que se puede dar muy pronto. Absolutamente. De hecho, ahí la gran reflexión del Estado es en términos de inteligencia estratégica. Nuestro centro de inteligencia estratégica tiene la tarea fundamental de pensar en estos escenarios prospectivos con los cambios geopolíticos que se están dando y de geopolítica del crimen organizado también en América Latina, que van anclado también a la necesidad de generar políticas tanto de seguridad, política criminal y política de defensa que todavía no terminan de aterrizar en el Ecuador. Bueno, importante, estaremos pendientes porque sin duda la visita de Marco Rubio, si bien no se dieron como acuerdos demasiado concretos, hay anuncios importantes sin duda y el hecho que se declare a estas dos bandas narcoterroristas como bandas terroristas a ojos de los Estados Unidos es importante, es algo que también buscaba el Ecuador de alguna manera. Gracias a Renato Rivera, experto en crimen organizado y política de seguridad. Vamos a sin duda comenzar más adelante sobre, bueno, las implicaciones que tiene todo esto y qué cambios se van dando después de estos anuncios. Gracias por acompañarnos, Renato. A ustedes, muchísimas gracias. Muy buen día.